Washington, que apadrina a Guaidó y debería tenerle suficientemente bien asesorado, como permitió semejante pifia. El episodio no pudo ser más decepcionante, empezando con una épica marcha y un triunfal pronunciamiento por parte de Juan Guaidó, el émulo venezolano de Obama que 50 países han reconocido como legítimo jefe del Ejecutivo en Caracas, llamando a la definitiva revuelta contra el régimen de Nicolás Maduro, y concluyendo el día con Guaidó refugiado en una embajada. Su aliado político Leopoldo López en otra la nuestra y Maduro, dueño del campo, felicitando a los militares por su fidelidad, y su prontitud en barrer la intentona golpista. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo Guaidó organizar un fracaso tan espantoso, poniendo, además, en riesgo su prestigio y la seguridad de quienes se decidieron a secundarle? Sobre todo, Washington, que apadrina a Guaidó y debería tenerle suficientemente bien asesorado. ¿Cómo permitió semejante pifia, que da un inesperado triunfo a los bolivarianos y resulta bochornoso para los halcones americanos? El momento difícilmente puede ser peor para la administración Trump, que ha salido escaldada de su fracasada negociación con los norcoreanos ahora en brazos de Putin, para más INRI, y con la vista puesta en Irán. No hay explicación oficial, aunque es evidente que en Washington, que se apresuró a reconocer a Juan Guaidó hace ya 3 meses, no esperaba que la jornada terminara como lo hizo. Extraoficialmente, todo apunta a que el régimen de Maduro tendió una trampa al líder opositor, de facto, al menos, en la que cayó con todo el equipo. Varios miembros de la cúpula militar chavista insinuaron secretamente su intención de cambiar de bando, animando a Guaidó a organizar una intentona a la que no se sumó nadie con los suficientes galones. Lo contaba a toro pasado el Washington Post. Picó y pagó el pato. El anuncio por parte de altos oficiales de Maduro de que se cambiarían de bando no se materializó, escribe el diario norteamericano, lo que preocupa a la administración mientras debate qué pasos dar a continuación. El halcón en jefe de la Casa Blanca, el incombustible John Bolton, asesor de seguridad, declaró a la prensa que el presidente está siguiendo la situación en Venezuela minuto a minuto, y dio a entender que están presionando a los líderes venezolanos del entorno de Maduro para que abandonen al sucesor de Chávez y se pasen a la oposición. Bolton llegó a nombrar a 3 de ellos: Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, el presidente del Tribunal Supremo y el comandante en jefe de la Guardia Presidencial, asegurando que se había mantenido conversaciones con ellos, en el curso de las cuales se habían comprometido a facilitar una transición pacífica, prestando su apoyo a Guaidó. E hicieron magníficamente su papel, porque lograron engañar no solo a Guaidó y sus partidarios, sino a la propia administración americana, que actuó segura de contar con la colaboración de esos funcionarios cercanos a Maduro. Estos son a los que, en el ambiente del timo callejero, se les llama los ganchos.